Bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí y por supuesto. Dime, ¿alguna vez has tenido hambre? El océano ofrece deliciosos manjares. Esta vez tenemos la solución para esa hambre, sin profundidad. El atún de los dioses hecho con 0.1% de delfín. Un digno sabor del Olimpo. Atún marca tirano de los mares, cada lata ayuda al cuidado de los hipocampos. Digan no a la minería marina. Compren y serán menos insignificantes. Bueno, muchas gracias a nuestro patrocinador. Recuerden, coman menos delfines en sus atunes. Pero antes, buenos días, tardes o noches, estimado público que sigue al Team Shibakai. Como ven, nuestro personal se ha ido reduciendo y ahora estamos el admin Shiba y su servidor en este nuevo video, en el cual abordaremos el tema de Buda, su participación en el Ragnarok, su traición y todo lo que esto ha implicado en el manga y anime. Buda, participante del Ragnarok, humano ascendido a Dios, quien alcanzó la iluminación, siendo Zeus quien lo eligió para ser el sexto participante del Ragnarok, pero Buda decidió participar por la humanidad. En esta ocasión, abordaremos todo respecto al tema de su traición y su participación en el torneo, el porqué de su traición y todo lo que ha sucedido después de su combate. Primero lo primero. Vamos a empezar hablando, primero, de la importancia de Buda entre los dioses, así como de su reputación. Primero, hagamos ese recorrido. Bueno, empezando, ¿qué tan importante era Buda entre los dioses? Pues la importancia de Buda para los dioses era alta, ya que era bastante conocidas sus técnicas y su estilo de combate, bastante equilibrado para rivales de cualquier tipo de combate. Su octava visión y si bastón de los 6 reinos, era la carta ganadora de los dioses, es por eso que fue elegido para combatir el sexto combate. Aunque su rival no fue revelado estando primero en el bando de los dioses, ya se tenía claro, o al menos para mí, quién iba a ser su rival. La personalidad de Buda, como se vio en el manga, su actitud es despreocupada y rebelde, viviendo su vida a su gusto, sin rendir cuentas a nadie ni tomando importancia a lo que le decían los demás, excepto con Brunhilde, siendo llamado el adolescente más fuerte de la historia, por su rebeldía y fuerza de combate. Yo creo que Buda es popular y respetado, pero, indagando un poco, pensé en algún momento que sería un dios principal o supremo de su religión. Sin embargo, al analizarlo mejor, noté que este posee características ajenas a la mitología hindú, lo que fácilmente podría ubicarlo en un panteón diferente. Al observar que no conocía a Jun y que Brunhilde no lo menciona como un dios principal frente a Odín, Shiva y Zeus, además de que tiene como amigos a los sabios y a Sakata, en lugar de subordinados, parece evidente que no pertenece a esa categoría. Más bien, podría estar colocado como un semidios, quizá dentro del panteón hindú. Esto se refuerza con detalles curiosos, como su presencia en el combate de Shiva y otras conexiones con este panteón. Por su presentación, se le percibe como un sujeto sabio. Además, al haber sido escogido en la lista, queda claro que es fuerte, tanto que Zeus lo consideraba sin duda un ganador asegurado. Como vimos, también es muy popular entre la humanidad. En cuanto a su personalidad, se muestra como alguien despreocupado, algo que podríamos asociar con el budismo. Supongo que su título como rebelde a la autoridad refleja esta actitud, algo que también suele estar presente en los adolescentes. Bueno, yendo a ese tema, la mayoría no le veía como a alguien divino, sino como un filósofo, alguien que practicaba el budismo, una corriente filosófica cuyo lema era, conocerse a uno mismo para ser feliz. Se enfocaba en una vida ascética, es decir, vivir de la naturaleza, despojarte de todo lo material y banal en tu vida, para recorrer esa senda de la felicidad que él pregonaba, hasta hallar la iluminación y encontrar el verdadero sentido de la vida. Bueno, sí, por supuesto, su posición como un dios ya es más que clara. Pero parece que tiene una inclinación muy budista, porque se deja llevar demasiado por el viento. En ese sentido, creo que podemos empezar a indagar sobre esto. Primero lo primero. Como sabemos, su camino sin ataduras desde el inicio muestra que abandonó todo. Es decir, no tiene lazos claros. Hablando de esto, podemos profundizar un poco más. Por supuesto, hay algo importante que discutir, como dijimos, no se ve a sí mismo ligado a los dioses ni a los humanos. Técnicamente, así lo podríamos decir. Aún así, considerando que vio como uno quería ejercer poder sobre otro como en el caso de la destrucción, decidió alzar la voz en contra de ello. Como sabemos, odia que se impongan cosas a los demás. Técnicamente, así lo podríamos decir. Aún así, considerando que vio como uno quería ejercer poder sobre otro como en el caso de la destrucción, decidió alzar la voz en contra de ello. Como sabemos, odia que se impongan cosas a los demás. En su historia, esto demuestra que posee cierta filosofía de vida. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Por qué crees que se pasó al bando humano? Bueno, en mi opinión Buda se pasó al bando humano,
tal vez harto de que los dioses arreglaban todo exterminando y él buscaba una solución más viable, de ahí que le enseñó a Brunilde sobre el Volund, ya que esto fue algo que los dioses no esperaban, y pues, Buda es conocido por su rebeldía y pues, él hace lo que quiera sin importarle qué pase con los demás, por eso los dioses se vieron realmente enfadados por la decisión de Buda, ya que no tienen un control sobre Buda, especialmente Zeus y Odín. Esa parte no sé si él sabía del plan de Brunhild. Creo que no sabía nada, pero claramente es algo predecible, ese poder es un arma en toda regla. Si Buda, de por sí, en su interacción con Zeus, se ve que no tiene ninguna devoción por los dioses, incluso en su pasado creo que reta a esa parte, no sé si él sabía del plan de Brunhild. Creo que no sabía nada, pero claramente es algo predecible, ese poder es un arma en toda regla. Él no estaba de acuerdo con las prácticas estrictas. Bueno, hablando de eso, podemos inferir que es parte de su filosofía del yo. Bien. Pasemos a otro punto. Bien. ¿Capacidades? ¿Te gusta su estilo de pelea? ¿Cuáles serían sus puntos fuertes? El estilo de pelea de Buda se basaba más en su capacidad de poder leer las almas para predecir sus movimientos, un estilo de combate en base a su octava conciencia, con la cual visualizaba el alma de todo ser vivo y así contraatacar a donde sería más probable que se moviera ese ser, aunque si el alma no presentaba luz, en el caso de Ayun, Buda se vería en serias dificultades para combatir su estilo de pelea sí es genial, la octava conciencia y su bastón de los 6 reinos, adaptado para contrarrestar ataques rivales de acuerdo a qué técnica use su rival, la lectura de las almas para predecir los movimientos de su rival, sí hacen formidable su estilo de pelea. Los puntos fuertes son la capacidad de leer las almas del rival y la capacidad de su bastón para cambiar y adaptarse al ataque rival. La octava conciencia es interesante, pero es curioso que no sea una visión futura, sino una visión del alma que se mueve primero que el cuerpo. Es curioso, me recuerda a Donnie Darko, que poseía una habilidad similar o, mejor dicho, observó lo mismo. Es interesante, aunque también tiene fallos y muchos vacíos que pueden contrarrestarla. Muchos piensan que eso ya lo hace invencible, pero no. Es muy dependiente de sus ojos, lo cual es una desventaja. Sin embargo, sus armas son muy versátiles, y me gusta su estilo. Posee tanto herramientas para la defensa como para el ataque, y el hecho de que funcionen en base a sus emociones nos muestra un aspecto muy budista, el controlar sus emociones y poder escoger entre ellas. Si hablamos de su defensa, es interesante. Su escudo parece tener un gran margen de protección, especializándose en cubrir un amplio rango y protegiendo gran parte de su cuerpo. Aún así, yo diría que su velocidad y fuerza no son destacables. Lo que lo hace único son sus ojos. Aunque algunos ya le atribuyen un estilo marcial, no lo ha mostrado, así que no sabemos qué tan diestro sea. Diría que es semejante a Jack, un oponente muy versátil en el manejo de armas, con sus ojos como su punto más fuerte. Ahora la gran pregunta, si Buda peleaba por los dioses, ¿quién iba a ser su rival o por qué razón Zeus lo llamó para que combatiera en la sexta ronda? Bueno, está bien. Aunque muy salido de la nada, pero bueno. No creo que Brunhild tomara a alguien en cuenta para Buda. Ella conocía su personalidad, así que no le dio relevancia. Además, recordemos que Brunhild no sabía quiénes iban a participar, hizo un estimado de quiénes participarían. Por ello, es más probable que, al saber quién es Buda y cómo cooperó con ella, lo viera como alguien que se negaría a participar. O simplemente asumiría que se pondría del lado humano. Aún así, si revisamos a los humanos que han luchado, supongo que alguien con reflejos aumentados lo pondría contra Sasaki. En cambio, el tema de Zeus es más interesante. Yo, la verdad, he pensado en algunas cuestiones. Ahora que sabemos del torneo previo y de cómo hay dioses rebeldes allí, pensé que quizá Zeus planeó algo, como ver si Buda los traicionaría. En tal ocasión, era cuestión de mandarlo al toque y ver si su lealtad estaba o no. Digamos que Zeus ya había predicho que el Volund podría venir de Buda. Además, creo que al ver la situación de los dioses y Loki contra Buda, rápidamente pudo haber entendido lo que sucedía. Por eso incluso reconoció que los de la fortuna entraran. Aunque igual no creo que Zeus fuera tan analítico. Así que, pasando a la siguiente conjetura, podemos inferir un aspecto más interesante. Si revisamos, Buda entra en la categoría de semidios por su pasado ascendido. Por esto mismo, no posee un rango distinguido, pero aún así es un dios importante por su leyenda, semejante a Hércules. Por eso mismo, Zeus lo contó como uno de los elegidos. Además, al poseer capacidades espirituales, Buda es más versátil, y esto es más como un golpe directo al ego humano. Lo que Zeus quería era que vieran que Buda estaba contra los humanos y quebrar su espíritu. Al enviarlo en un momento crucial, Zeus quería humillar con 2 victorias al empate. Por eso mismo, Shiva fue antes, porque Zeus confiaba en que estos 2 eran victorias seguras. Incluso el propio Zeus y Hades apoyaron a Buda para vencer a Ahun.
Así que Zeus reconoce su valor, y esa podría ser la decisión. Bueno, en mi opinión, tal vez Zeus fue en búsqueda de Buda, para que peleara, y tomando en cuenta que la confrontación entre Buda y Loki, y el apoyo de Sasaki, Okita y Kondo a Buda, hizo pensar a Zeus que había algo oculto, por lo cual más adelante, va en su búsqueda para que combata, exponiendo así su traición a los dioses en sí. No había oponentes que fuesen rival para Buda, siendo que pasarse al bando humano fue algo que Zeus tenía contemplado. Los dioses de la fortuna hayan pedido ser los rivales de Buda, siendo esa la razón del por qué Zeus fue por Buda. Sí. Me parece raro que justamente llegaran Zeus y Odín en ese momento. O sea, ¿cómo se enteraron? ¿O qué? Además, Zeus le lanzó una sutil advertencia a Buda, y luego, cuando lo invitó formalmente, se notó esa actitud extraña de Zeus hacia Buda. Es rara la atmósfera, como si Zeus supiera que Buda traía algo. Pero bueno, ahora hablemos de su traición más específicamente. Sus motivos. Su opinión sobre el Ragnarok. Y su traición como tal. Luego, comparemos esto con Hércules un poco. Motivos de gran peso para la traición de Buda, no hay tantos, más que lo que él dice: si los dioses no los ayudarán, yo lo haré, y si algún dios se mete en mi camino, lo mataré, dando a entender que fue su mero capricho en parte, y por otro, ayudar a Brunhilde con lo del Volund, dado que es conocido como alguien rebelde y que no obedece las órdenes de nadie. Su opinión como tal del Ragnarok, no tenía una concreta, ya que en el principio no se vio interesado, solo deseaba pasar el tiempo vagando y comiendo dulces. Ya después de la invitación de Zeus y ver lo que sería el torneo, es que decide pasarse al bando humano y así, ayudar a la humanidad, como Dios, brindarles esperanzas, y traición como tal, puso estar motivada por su fantasía de estar con Brunhilde, ya que ella le pidió aprender sobre el Volund, y él accedió, y su propia rebeldía, impulsada por su deseo de hacer enojar a los dioses al contrariar las órdenes de Zeus. Creo que eso que mencionas es la base de su pensamiento, que no sigue ninguna orden en sí mismo. Que Zeus lo haya mandado quizá lo molestó. Yo considero que Buda estaba atento a la humanidad. En su historia sabemos que tuvo una epifanía sobre qué es la vida y cómo ésta funciona. Por tanto, fue guiando a las personas. Como se vio, Buda aprendió más sobre la vida, y es así como tenía un papel a favor de la humanidad, porque convivió con ella y conoció las desgracias desde otra perspectiva, diferente a la de Zero. Es posible, como dije antes, que simplemente le moleste la idea de imponer algo a las personas, como lo hacen los dioses. Por eso mismo dice que solo él puede hacerlo. Pero esto no es algo egoísta, más bien, podemos entenderlo como una idea del yo, donde solo uno mismo debe juzgarse y no permitir que otros ejerzan su autoridad sobre los demás. Esto lo mencioné también en el vídeo anterior. Precisamente, Buda está en contra de la superioridad de los dioses, que ven sus dogmas como el único camino real. Por tanto, puede que ni siquiera haya participado en la votación, porque no se siente parte de los dioses. Supongo que es cierto que Buda se ofreció al bando humano, pero no es tanto como todos piensan, es decir, no lo hizo por amor o algo similar. Como mencionas, no estaba tan interesado en eso. Más bien, tuvo la idea de cuestionar la autoridad de los dioses, y lo que hizo fue mostrar que no estaba atado a ellos y que simplemente haría lo que quisiera. Quizá quiso enseñar a la humanidad el camino perfecto, algo similar al mensaje de Adán, no rendirse y mostrar que es posible vencer. Más que nada, fue como un símbolo de la rebeldía misma. Por eso se le conoce como un adolescente, por ser tan rebelde ante la autoridad. Así que, aunque tuvo cierta actitud desinteresada hacia la humanidad, esa percepción no es del todo correcta. Aunque podría querer una igualdad entre dioses y humanos, por su frase de eso no importa, no lo hizo tanto por un sincero amor. Incluso al buscar a Siegfried, se nota que solo hace lo que quiere, metiéndose donde puede y donde quiere. Bueno, en comparación de Hércules y Buda, Hércules al igual que Buda son humanos ascendidos a categoría divina. Sus motivaciones para salvar a la humanidad fueron distintas. Hércules buscaba ganar de manera justa ante Yag, para así al ganar, pedir que se detuviese el Ragnarok, lo cual no iba a ser tan factible, ya que dioses, por ejemplo Shiva, reclamarían por su participación en alguna ronda, al igual que Hades, que de haberse hecho eso, no habría llegado para querer vengar a Poseidón, y los demás dioses no estarían de acuerdo, y menos Zeus. Si tenían ya sospechas sobre Buda, ni él ni Odín podrían parar el torneo, ya que fue establecido en base a una regla, y los dioses no faltarían a su palabra, pues eso los haría ver débiles. Lo de Buda fue más su desinterés y rebeldía, hacer enojar a los dioses con sus acciones. Como se dijo antes, es alguien obstinado y rebelde, renuente a cualquier autoridad, por lo que él decidió seguir su propio instinto y traicionar a los dioses, ya que sabía que aunque Hércules ganase, nada cambiaría, el torneo seguiría y él inevitablemente seguiría lo mismo, o sea, pasarse al lado de la humanidad.
Hay algo curioso que siempre daba como argumento cuando denigraban la decisión de Hércules. Primero lo primero, Buda no es un guerrero nato como Hércules. Esto es importante, ya que, como dije, Buda no tenía una identidad marcada en combate, a diferencia de Hércules, quien sí vivió como un héroe. No por sus palabras, sino por sus acciones. Así se ganó el respeto de todos. Incluso sabemos que realizó sus trabajos para ganarse su lugar entre los dioses. Por tanto, lo que Hércules quería era tener voz a través de sus resultados. Si él peleaba con determinación y con su filosofía de guerrero, podría demostrar la voluntad del luchador con quien enfrentara a todos. Y si ganaba, tendría mucha más credibilidad. Podría haber dicho algo como, amo a la humanidad, pero miren su honor y determinación en batalla. No merecen morir si tienen estos valores que yo atestiguo delante de ustedes, o algo similar. Eso es lo que siempre decía. Y como sabemos, Hércules era alguien muy respetado por ser un héroe. Por estas razones, su participación fue más que aceptada por el panteón griego. No era un desconocido, era alguien respetado, al punto de que incluso Apolo lo veía como alguien valeroso. Por tanto, él nunca pensó en traicionar a los dioses, sino en participar respetando las reglas, pero mostrando lo que quería enseñar al pelear. No podía traicionar al bando de los dioses, porque eso no sería coherente con sus valores. Menos aún podía pagar a los dioses con traición, ya que eso haría quedar mal a la humanidad. Si los traicionaba, sería un ejemplo de que un gran héroe humano no es confiable. Ahora, en el spin-off, podemos ver algo similar a este argumento. Hércules tenía la idea de pelear mostrando que los humanos son guerreros honorables y logrando que los dioses respetaran a la humanidad al verlos luchar. Si los dioses los ven como rivales poderosos, notarían las cualidades positivas de la humanidad, no lo negativo. Era más como ofrecer un espectáculo, haciendo que la gente y los dioses presenciaran con sus propios ojos el espíritu humano del que Hércules presume, la voluntad y la fortaleza. Cierto, Hércules nunca buscó algo como una traición, él quería ganar y siendo un guerrero justo, detener el Ragnarok, pero en sí, habían demasiados obstáculos para que él lograra eso. De principio, Shiva que estaría objetando por el robo de su turno en el torneo, Zeus y Odín acordando que Buda participe para saber si sus sospechas sobre la traición de Buda eran reales o infundadas, por eso dije que, aunque Hércules ganase, no hubiese cambiado mucho el Evo del torneo, pues este seguiría. Pues, considerando que Hércules sí era amado en su grupo, y que entre ellos está Zeus, quien parece tenerle también cierto afecto, es posible que, tal vez, si la humanidad demostraba más potencial en las peleas futuras, algo pudiera haber cambiado. Técnicamente, Hércules ya había salvado a la humanidad antes, al defender Tebas y todo eso. Así que, al menos, eso pudo pasar por su cabeza. De nuevo, la forma en que Hércules vio el conflicto y cómo lo vio Buda son completamente diferentes. A Buda no le importaba la opinión de los dioses, a Hércules sí. Por eso, al menos con Hércules, no sabemos con certeza qué habría pasado si ganaba o si lograba convencer a su oponente de rendirse, algo que también podría haber sido posible. Sin embargo, vemos que, aunque Buda peleó del lado humano, no cambió absolutamente nada. El Ragnarok sigue en pie. En cambio, la idea de Hércules pudo haber detenido el Ragnarok si salía bien. Buda, por su parte, se volvió un fugitivo y alguien repudiado. Siendo objetivos, Buda sí logró algo al final, al dar una victoria a la humanidad en el conflicto. Hércules, a lo mucho, solo inspiró empatía y admiración. Pero, bueno, ambos, en cierta manera, escogieron un bando. Algo que no parece muy coherente con la idea que ambos tenían, ya que ninguno detuvo el conflicto, simplemente se hicieron partícipes. Aunque, como expliqué, lo que Hércules quería hacer era lo más coherente, ya que respetó tanto a los dioses como a la humanidad. En cambio, Buda primero se burla de la legitimidad de los dioses y luego los traiciona, perdiendo así el balance. Pero, igual, tal vez lo estoy pensando demasiado. Ambas ideas son completamente diferentes. Como expliqué, lo que Hércules quería hacer es coherente, aunque no muchos lo entienden. Buda, por su parte, parece que no planeó nada. Todo indica que actuó más como alguien que hace lo contrario a lo que le dicen, solo porque sí. Incluso lo que está haciendo al buscar a Siegfried parece algo egoísta, como si solo quisiera saber qué está pasando con este personaje. Si hay alguna conexión, estas acciones no ayudan en nada al conflicto. Es más como si quisiera entender el porqué de las cosas, pero no detener el Ragnarok ni salvar a la humanidad. Analizamos a Buda desde su propio punto de vista, el porqué de su traición, sus motivos principales y el porqué de sus decisiones, que lo motivó a pasarse al bando humano y comparamos sus acciones con las de Hércules para darnos una idea de por qué los motivos de ambos son distintos y en qué fueron distintos. Buenos días, tardes o noches, estimado público del Team Shibakai, espero que hayan disfrutado del vídeo y ya pronto volveremos con un nuevo análisis.